¿Te ha gustado el vídeo de pizarra blanca que acabas de ver? Pues este vídeo lo vas a poder hacer de forma muy fácil y sobre todo de forma gratuita, gracias a un programa de inteligencia artificial que te voy a presentar a continuación. Hoy quiero compartir con vosotros el por qué es una excelente idea crear un canal de YouTube sobre vídeos de pizarra blanca. Imagina tener un espacio donde poder simplificar conceptos complejos, compartir ideas y hacerlo visualmente de una manera atractiva y fácil de entender. Los vídeos de pizarra blanca son una herramienta poderosa para enseñar, explicar o inspirar. Y aquí hay varias razones por las que vale la pena lanzarse en este tipo de contenido. Punto número 1. La simplicidad es la clave. En un mundo lleno de información, los vídeos de pizarra blanca destacan porque presentan los temas de manera clara y concisa. Ayudan a que tu audiencia comprenda fácilmente cualquier concepto, sin abrumarlos con datos innecesarios. Punto número 2. Visualmente cautivadores. Aunque el estilo es sencillo, las ilustraciones dinámica y el proceso de creación en tiempo real atrapan la atención de los espectadores. Ver cómo una idea cobra vida frente a sus ojos genera curiosidad y engagement. Punto número 3. Son fáciles de producir. No necesitas equipos costosos ni habilidades avanzadas para empezar. Con solo una pizarra blanca o herramientas digitales sencillas puedes crear contenido efectivo y de alta calidad desde la comodidad de tu hogar. Punto número 4. Son ideales para cualquier nicho. No importa si tu canal es sobre educación, marketing, desarrollo personal o simplemente entretenimiento. Los vídeos de pizarra blanca son versátiles y pueden adaptarse casi a cualquier tema. Punto número 5. Engagement y retención. Las personas recuerdan mejor lo que ven y escuchan cuando la información se presenta de manera gráfica. Los vídeos de este tipo facilitan la comprensión y retención del contenido, haciendo que los espectadores vuelvan a tu canal a ver más vídeos. Así que si tienes ideas que compartir y te encanta enseñar de manera efectiva, crear un canal de YouTube sobre vídeos de pizarra blanca es una opción fantástica. Sin olvidar que este tipo de vídeos para YouTube son altamente monetizables. Así que no te pierdas nada de este tutorial, porque además te voy a hacer una herramienta gratuita para realizar este tipo de vídeos sin tener que suscribirte a ninguno de los planes de pago de algunas herramientas. Pero antes de empezar a ver cómo crear este tipo de vídeos de pizarra blanca de manera gratuita y fácil, vamos a hacer un pequeño CSI. Si nos vamos a YouTube, canales como Academia Play, podemos ver que tienen 3,43 millones de suscriptores y que si nos vamos a vídeos y marcamos en los populares, vemos que este vídeo tiene la friolera de 29 millones de visualizaciones, el siguiente 21 millones, el siguiente 11 millones y así sucesivamente. Con lo que podéis comprobar que este tipo de vídeos es altamente demandado. Aún así, para comprobar si este canal es monetizable, nos vamos a ir a Social Blade, donde podemos ver, aquí vemos que es el canal que hemos visto anteriormente, Academia Play, podemos ver que está generando mensualmente entre 846 y 13.500 euros. Y las estimaciones estimadas que está ganando este canal serían entre 10.000 y 162.000 euros. Con lo cual es bastante rentable. Pero vamos a ver otro canal. Volvemos a YouTube y vemos que Memorias de Pez tiene 2,29 millones de suscriptores. Igualmente, si nos vamos a vídeos populares, vemos que tiene 10 millones de visualizaciones este vídeo, este otro 7,7 millones de visualizaciones y así sucesivamente. O sea que también está creando una comunidad altamente monetizable. Si nos vamos a Social Blade, aquí vemos el canal Memorias de Pez, vemos que mensualmente puede estar generando entre 1.400 y 22.000 euros. Y si nos vamos a las estimaciones anuales, vemos que está ganando unos 16.000 a 266.000 euros. Con lo cual, efectivamente, este canal también se está monetizando de forma excelente. Ahora sí, vamos a ver cómo podemos hacer este tipo de vídeos de una forma fácil y sobre todo gratuita. Bien, pues para crear este tipo de vídeos con esta nueva herramienta nos vamos a dirigir a Mango Animate. Recordaros que los enlaces a las herramientas están abajo en la descripción del vídeo. Una vez estamos en Mango Animate, podemos cambiar el idioma, vamos a elegir en nuestro caso el español y ahora podemos bajar hacia abajo. Nosotros nos vamos a focalizar en el software que crea las animaciones de pizarra blanca. Entonces le vamos a dar aquí donde pone aprender más y aquí te dice que puedes comprar la versión Pro
para desbloquear más funciones. Esto básicamente es que tiene algunos bocetos pro, algunas escenas pro y algunos personajes que quieras incluir en tu animación de pizarra blanca, pero no nos va a hacer falta. Nosotros, de momento, vamos a bajarnos la versión gratuita y luego te enseñaré cómo puedes subir cierto material sin necesidad de tener que comprar la versión pro. Decirte que esta herramienta se ejecuta localmente en tu ordenador, con lo cual no es necesario estar conectado a una plataforma. Entonces lo vamos a bajar, esperamos a que termine el proceso de descarga y ahora ya lo vamos a ejecutar. Sigue los pasos que te indica el instalador para poder ejecutar el programa. Una vez que lo hemos ejecutado, tenemos aquí varias opciones, pero no vamos a usar ninguna de ellas, ¿vale? Estos son ejemplos de plantilla. Nosotros le vamos a dar a crear nuevo proyecto. Y aquí, como podéis ver, tenemos ya la primera escena en blanco, donde nosotros tenemos que incluir aquellas imágenes que queramos. Yo para esta ocasión voy a realizar un vídeo de pizarra blanca con un par de escenas y más enfocado a un público infantil. Nos vamos a imagen y aquí podemos buscar aquellas imágenes que nos interesen. Podemos o bien poner aquí el nombre de lo que queremos buscar o bien ir buscando por aquí por personajes, por animales, etcétera, etcétera. Yo en mi caso, como es un vídeo de pizarra blanca enfocado a un público infantil, pues voy a buscar, por ejemplo, un conejo. Vamos a poner, porque aquí parece que no hay, vamos a poner aquí Rabbit. Y como veis nos sale este conejo, pero es la versión Pro, con lo cual no lo podríamos utilizar en esta ocasión. Pero como os he dicho antes, te voy a enseñar cómo subir tus propias imágenes para poder utilizarlas luego en el lienzo. Pero antes, recordarte que si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte al canal, compartir y darle like a este vídeo. Me estarás ayudando un montón. Para eso nos vamos a ir a Vertify y vamos a poner, pues aquí, igualmente, Rabbit. Aquí tenemos muchas opciones, pero no es lo que buscamos porque necesitamos que sea el fondo transparente. Entonces le vamos a dar aquí a PNGs y aquí ya si nos salen pues varios conejos que podemos utilizar para nuestro vídeo. También antes de descargarlo tenemos que ver aquí el tipo de licencia. Tenemos que marcar Free License. Y estos sí son ya los conejos que tenemos para descargar de forma gratuita. Bueno, vamos a elegir este, por ejemplo. Lo descargamos. Y una vez que lo tenemos descargado, simplemente lo tendríamos que subir a nuestro proyecto. Pinchamos aquí en añadir imagen. Nos iríamos a Download y subiríamos la imagen que nos acabamos de descargar. Aquí ya tenemos nuestra imagen subida a lo que sería el lienzo de la pizarra blanca. Y como podéis ver, podemos poner el tamaño que queramos, girarlo e incluso darle aquí pues una opacidad, para que sea más o menos transparente. En este caso lo vamos a dejar así. Y ahora, en la línea de tiempo, si pinchamos aquí en el inicio de lo que es la imagen, vamos a dar 2 veces, se nos abre este cuadro con varias funciones. Entre ellas tenemos la de Sketch y tenemos la de Quick Draw. Vamos a probar primero con Quick Draw y luego el siguiente elemento que vamos a meter lo vamos a hacer con Sketch para que veáis las diferencias. Entonces le ponemos aquí y le damos a OK. Si le damos al Play es como quedaría el dibujo si esta línea que corresponde al conejo la agrandamos, por ejemplo a 3 segundos, vamos a ver que tarda más tiempo en dibujarlo. Ahora vamos a añadir un árbol, por ejemplo. Vamos a ver aquí si nos sale directamente escribiendo árbol. Como veis nos salen unos cuantos. Y vamos a añadir pues este de aquí. Igualmente podemos escalarlo para ponerlo al tamaño que nosotros queramos. Lo dejaremos así. E igualmente podemos poner el estilo que queremos que lo dibuje. En esta ocasión, como antes hemos puesto Quick Draw, ahora vamos a poner este otro, Sketch. Damos a OK y también vamos a alargar la duración a 3 segundos.
Esta línea, igual que la anterior, corresponde al tiempo que va a estar la mano dibujando el dibujo. Esta segunda franja que vemos aquí entre medias corresponde al tiempo que va a estar ya el dibujo dibujado. Y esto último, que veremos ahora a continuación, corresponde a si está siempre visible mientras se dibujan otras cosas o se borra o desaparece. Ahora lo vemos. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a llevar todo esto hacia el final, donde termina de dibujarse el conejo, que es este, y luego empezar a dibujarse el árbol. Vamos a darle a play. Bueno, como veis, pues hay diferentes formas de dibujar en nuestra pizarra blanca. Ahora, lo que os he comentado antes es que podemos también configurar este bloque de aquí. Digamos que es el final de las animaciones. Vamos a poner que el final del conejo sea aquí. Le vamos a dar también doble clic en este bloque y nos van a aparecer varias opciones de qué queremos hacer con este dibujo una vez que sea dibujado. Ponemos simplemente borrarlo, vamos a darle y vamos a ver la escena. Aquí lo está dibujando, ahora empezaría a dibujar el árbol y aquí cuando llegue a este bloque lo borrará el conejo. Igualmente podemos ponerle la duración que queremos que esté borrando el dibujo. Vamos a ponerle 2 segundos y vamos a ver ahora cómo tarda más en borrar al conejo. Ahí lo veis, cómo va más despacio. Lo mismo podríamos hacer con el árbol. Si queremos que esté siempre visible, como está ahora, o queremos que se borre. En esta ocasión podemos hacer que un dedo lo arrastre hacia el final. Vamos a poner esta animación y le vamos a poner también más duración. Vamos a ponerle unos 3 segundos. Y ahora vamos a ver cómo se vería el borrado tanto del conejo como del árbol. También comentaros que también podemos incluir texto. Simplemente nos vamos aquí, elegiríamos el estilo que queremos de texto. Vamos a elegir este, por ejemplo. Pero que sepáis que podéis elegir casi cualquier estilo de fuente que queráis. Vamos a subirlo un poco hacia arriba para poder cambiar el texto. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a agrandarlo un poquito y lo movemos ahora y que nos escriba lo siguiente: en lo profundo del bosque vivía un pequeño conejo llamado Nico. Le damos aquí en la barra y podemos elegir otra vez si queremos que lo dibuje así o que sea de esta otra manera. Vamos a darle a este, por ejemplo, y ahora como lo que queremos es que este texto aparezca lo primero, vamos a llevarnos tanto el conejo como el árbol un poco más hacia el final. Simplemente pinchamos aquí en la barra donde está vacío y nos lo vamos llevando al final de la línea de tiempo. Bueno, ¿y qué le faltaría a esta escena? Pues evidentemente un poco de música le vendría bien. Vamos aquí donde pone música, añadir música, y tenemos que añadir una música tanto a esta escena como, digamos, a todas las escenas. En este caso vamos a ponerle que le añada únicamente a esta escena. Aquí subiríamos alguna música que tengamos en nuestro ordenador. Por cierto, yo esta música que voy a usar en este vídeo la he creado con Udio. Es esta plataforma de inteligencia artificial donde te explico cómo crear tu propia música. Entonces vamos a subir esta canción. Una vez que ha cargado la música en la línea de tiempo, vamos a recortarla hasta el último fotograma de nuestra pizarra blanca. Vamos a quedar como ha quedado ahora el vídeo con música. Vamos a jugar, hoy ven conmigo, el sol brillando está. ¡Qué divertido! Cuentos y colores, sueños a volar. La magia aquí está, solo hay que soñar. Ríe y canta junto a mí, haremos de... Bueno, si estamos contentos con el resultado de esta primera escena, vamos a añadir una segunda escena. Para eso le damos aquí al botón de aquí arriba donde pone New Scene y le vamos a dar a Mis escenas y añadir una nueva escena en blanco. Ahora ya podemos empezar a trabajar de nuevo
en nuestro lienzo en blanco. Como para este ejemplo es como un cuento infantil dibujado en una pizarra blanca, pues vamos a utilizar el dibujo que hemos subido anteriormente de Betsy. Nos vamos a favoritos y subimos la imagen. Aquí la tenemos, ahora la podríamos editar, vamos a ponerla un poquito así más grande. En esta ocasión voy a hacer que el conejo, en vez de estar dibujado en la izquierda, lo dibuje en la derecha. Vamos a darle aquí y así ya nos ha cambiado la orientación del conejo. Esta segunda parte de este ejemplo de pizarra blanca va a tratar de que el conejo, después de un día entero jugando en el campo, pues tiene sed y tiene que ir a beber al agua. Vamos a introducir de nuevo un texto. Elegimos el mismo estilo que hemos elegido anteriormente. Ya sabéis que esto lo podéis cambiar vosotros a vuestro gusto. Y vamos a escribir lo siguiente. Después de un día entero jugando, la sed hace presencia en el conejo. Bien, hemos escrito el texto. Vamos a darle más duración para que lo escriba, 3 segundos. Y el bloque de la imagen del conejo lo vamos a llevar hasta que termina de escribirse el texto. Vamos a ver cómo ha quedado. Vale, y ahora vamos a añadir otro elemento, una fuente que en este caso si la buscamos aquí no aparece ningún dibujo, con lo cual vamos a subirla. Como os he dicho antes, tenemos muchos dibujos de estos en Betsy de forma gratuita, lo único que tenemos que hacer es descargarlos a nuestro ordenador para después subirlos a esta plataforma. Bien, aquí la hemos subido, vamos a adecuarla un poco al tamaño del conejo, ahí está, y vamos a hacer que la entrada, en vez de que sea dibujada, que sea empujándola con un dedo. Para eso, pues vamos aquí, vamos a ver dónde está, esta es la animación que buscaba, para que lo introduzca en la escena desde la izquierda hacia su posición. Vamos a dar a OK, y ahora lo que vamos a hacer va a ser agrandar un poco la duración de esta animación. Vamos a poner a 3 segundos y vamos a ver cómo queda. Como ves, queda perfecto. Venga, vamos a añadir unos cuantos elementos más para que la escena quede más viva. Vamos a ver si hay algo de césped. Aquí tenemos. Venga, vamos a añadir esta. Vamos a hacerla un pelín más grande. Y como entrada vamos a hacer que la dibuje rápidamente. Ahí estaría. Le damos OK. Y ahora vamos a escalarla para que ocupe lo que es toda la pantalla. Vamos a bajarla un poquito hacia abajo y yo creo que ahí podría valer. Mirad, ahora tendríamos que arrastrar, digamos, lo que es dibujar el césped, pues un poquito hasta aquí y le daríamos más duración a lo que es la escena. Como no nos deja, pues lo que tenemos que hacer es aumentar el tiempo de la escena. Para eso lo pinchamos aquí y como veis va sumando segundos. Ahora sí, podríamos darle más tamaño a la escena. Vamos a ponerle que dibuje el césped pues en 3 segundos. Tiene que dibujar todo el césped. Ahí estaría. Vamos a ver cómo va. Y ahí veis cómo lo va dibujando. Vamos a añadir ahora un sol. Buscamos en el buscador de imágenes. Vemos que no hay ninguno. Pues tendríamos que irnos a Betsy y buscar un sol para poder subirlo aquí. Recordar que el enlace a Betsy está abajo en la descripción del vídeo. Bien, pues ya me he ido a Betsy y he encontrado un sol que vamos a subir ahora a nuestro proyecto. Está aquí, abrimos, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Vamos a ubicar, pues por ejemplo, por aquí, para que no se vea del todo. Y como os he dicho anteriormente, vamos a darle más duración al dibujado. Pues 3 segundos y esto lo echamos un poquito más para allá. Pues ahora quedaría agregarle una canción como hemos hecho en la escena anterior. Para eso nos vamos a audio, que tenéis el vídeo aquí, que podéis generar música con inteligencia artificial sin derechos de autor. Así que lo podéis utilizar en cualquiera de vuestros vídeos. Nos vamos a música y a añadir música. Y añadimos música a la escena que tenemos en pantalla. Bueno, y vamos a ver quedado. Conejito alegre, jugando en el prado, siempre buscando aventura, el lago ya lo ancho. Termino el día cansado, confeti deshidrata, necesitaba agua fresca, quiso encontrar el charco. Saltando por el campo, buscaba sin descanso, conejito sediento, quiero agua. Antes de nada, deciros que estos dibujos que hemos subido en nuestro proyecto de pizarra blanca, si no los queremos perder, tenemos que guardarlos en nuestra carpeta de favoritos. Este yo ya lo había guardado, aunque no lo habíamos visto. Vamos a guardar ahora la fuente. Seleccionamos la fuente, clic derecho y ahora lo añadimos a favoritos. Damos a salvar y ahora tendríamos aquí tanto el conejo que ya había yo guardado anteriormente como la fuente. Vamos a guardar también el sol, lo añadimos a favoritos y ya estaría, porque el césped que hemos puesto aquí abajo
si estaba en la biblioteca gratuita de la plataforma. Bien, ahora que ya tenemos nuestras dos escenas tal y como las queremos, lo suyo es, antes de exportarla, añadir una transición entre escena y escena. Entonces le vamos a dar aquí, donde pone añadir transición, y aquí pues tenemos varias escenas. Si pinchamos en cada una de ellas, vemos el tipo de efecto que hace. Y yo le voy a dar a que me ponga una aleatoriamente. Así que le voy a dar aquí donde pone random y ya tendríamos aquí la transición. Y ahora ya que hemos añadido la transición, es hora de exportar nuestro vídeo. Para ello nos vamos aquí, en este icono donde dice publicar, elegimos formato MP4, por supuesto que nos lo guarde en local, en nuestro ordenador, y la definición que en el plan gratuito está en 576p. Ya si quisiéramos más resolución, tendríamos que suscribirnos a uno de los planes de pago. Así que le vamos a dar a publicar. Una vez que ha terminado de procesar el vídeo y la ha descargado en nuestro ordenador, vamos a ver qué tal ha quedado. Vamos a jugar, hoy ven conmigo, el sol brillando está. ¡Qué divertido! Cuentos y colores, sueños a volar. La magia aquí está, solo hay que soñar. Ríe y canta junto a mí, haremos de... Conejito alegre, jugando en el prado, siempre buscando aventura, el lago ya lo ancho. Terminó el día cansado, conseguí deshidratado, necesitaba agua fresca, quiso encontrar el charco. Saltando por el campo, buscaba sin descanso, conejito sediento, quiero agua. Bueno, ¿y qué te ha parecido esta forma de crear vídeos de pizarra blanca de una forma fácil y sobre todo gratuita? Déjame en los comentarios tus impresiones y qué tal te ha salido tu vídeo de pizarra blanca. Pero no te vayas todavía, porque ahora te voy a dejar con estos otros dos vídeos donde seguro que si te gusta la inteligencia artificial les vas a sacar provecho.